Hola, buenas tardes. La convocatoria tuvo que ver con, era ese título y entonces había como libertad para poder rumbear para varios lados. En media hora me parecía que era más interesante que ir a la especificidad de los sistemas constructivos que hoy se están dando, ir a ver cómo las apuestas que se están dando tienen que ver con ciertas reflexiones que tienen que ver con la arquitectura y sobre todo con cargarse las pilas en cuanto a actualizarse en las instalaciones sanitarias que están generando problemas. Digamos que como preámbulo, que desde los sistemas industrializados, los pesados y los livianos, ha habido bastante poco diálogo. Entonces, básicamente se le ha ido respondiendo con soluciones de emergencia que están generando no pocas dificultades. A ver. ¿Y acá? No sé. Claro. Vamos a cerrarlo. Bueno. Se llaman igual el del mío. ¿Dónde lo teníamos? Los dos se llamaban charla. Acá bajé el de Rocha, pero yo no lo bajé. No sé. Capaz que lo sacaste y no lo habías bajado. A ver, préstame. El Creo que sí. Está ahí arriba. A ver si es un problema de... Tenemos las cosas abiertas. A ver si capaz tiene pila, ¿no? Sí, fíjate. Para que ella puso ¿Charla? charla constructiva. Pero hemos tirado para acá, ¿no? Si no recuerdo mal. Hay que tenerle paciencia a estas cosas. Sí. Ahí anda. Perfecto. Pasamos una diapositiva, por favor. Sí, claro. Perfecto. Vamos. Sí, perfecto. Gracias. Vamos. Bien. Esto es la síntesis de la presentación. Quién soy, etcétera, análisis del título de la presentación, apuestas de la construcción que afectan a la sanitaria, o sea, para dónde está yendo la construcción que afecta a la sanitaria, apuestas hoy para la sanitaria con alta industrialización o no, cómo se ha quedado, problemas específicos de cortocircuitos entre las nuevas formas de construir y las propuestas de las redes sanitarias, oportunidades para las redes sanitarias desde la industrialización y, por último, dificultades desde la normativa vigente. Esto es lo que yo considero que afecta y que tiene que ver con las construcciones. Básicamente, bajar el costo del metro cuadrado. Y el costo, particularmente ahora, en un periodo donde se está construyendo menos. Yo me dedico, además de la docencia, me dedico básicamente a vivienda popular, a cooperativas de vivienda, construcción de edificios y en menor medida a hospitales y escuelas. Lo que tenemos es, la construcción está tendiendo a ir más rápido, la propensión a tener menos mano de obra, particularmente en obra, o sea, tratar de prefabricar todo lo que se pueda, construcciones más livianas, con elementos que sean recombinables. Hasta ahora hay solo honrosas excepciones de prefabricación pesada, que siguen su trabajito, pero que no son lo predominante en este momento. Por ejemplo, en el área de cooperativas, diría que la mitad de las que estoy haciendo ya tienen sistemas que parten de los DAT, o sea, sistemas que están industrializados o preindustrializados. Y por último,
elementos prefabricados relativamente pequeños, altamente combinables y estructuras de entrepisos donde particularmente se están utilizando componentes prefabricados. Las estructuras tienen menos vigas, por lo tanto las losas son macizas, suelen ser macizas de mayor espesor y llegamos normalmente cerca de los 20 centímetros del entrepiso mínimo reglamentario. Por lo tanto, están apareciendo problemas con los acostumbrados contrapisos. Nuestras instalaciones están pensadas básicamente para estructuras con contrapisos que hoy están existiendo cada vez menos. De los edificios que yo hago, diría que por lo menos el 60% tiene 5 centímetros o menos de contrapiso y diría que 1 de cada 10 se pega directamente sobre el hormigón, aunque sea un autonivelante. Y la otra, lo que es más nuevo todavía, es el uso de los techos livianos, en particular los ISODEC, que están generando problemas de ingreso de agua. Básicamente, las instalaciones uruguayas son profusas, las instalaciones sanitarias son profusas en ventilaciones. Debemos ser el país que pone más ventilaciones del mundo, por cómo se ha concebido la instalación, y eso permanentemente deja hecho un queso los techos y genera no pocos problemas de aislación humídica. El otro tema que es absolutamente relevante es que los edificios se pensaban para que duraran lo que duraba la instalación, o al revés, las instalaciones se pensaban que iban a durar no sé cuánto, pero muchísimo. Solo se pensaba básicamente en plomería, que podía tener problemas. El resto, el hierro fundido, se suponía eterno. El galvanizado se decía que si estaba bien colocado era eterno. Y por lo tanto, la vida útil de la instalación respecto de la del edificio se consideraba que básicamente estaba igual. Eso hoy no existe. La obsolescencia está claramente identificada, más allá de que no haya políticas serias acá de poder identificar o tener normas de cuánto dura. Pero pongamos que las instalaciones sanitarias convencionales están en el orden de los 30 años de duración. Por lo tanto, si los edificios vamos a tratar de que duren en el orden de 100 años, entonces las instalaciones tienen que recambiarse por lo menos 3 veces. Ese dato no está, yo no conozco cifras específicas. Sí sé que, por ejemplo, en los países nórdicos se recambian directamente las instalaciones cada 30 años obligatoriamente. Esto hace que se proyecte distinto, que se deba proyectar de forma diferente, porque tengo que ver por dónde voy a hacer y cómo voy a hacer yo la sustitución. Normalmente acá la sustitución no se hace sacando a la gente, sino que normalmente se hace con la gente conviviendo. Los edificios, además, desde el punto de vista de cómo se concibe la construcción, hoy están teniendo menos tanques de agua. Hay un problema estructural, estoy poniendo toda la carga de agua en el lugar donde tengo más viento. Y además estamos hablando de economías que son interesantes. En un edificio promedio puedo estar pensando que la dotación de tanques superiores de hormigón armado que tenía siempre están en las decenas de miles de dólares, y hoy día puedo resolver lo mismo con plástico por la mitad de plata, y si los pongo en la planta baja lo resuelvo por la cuarta parte de dinero. Hoy tengo sistemas eficientes que trabajan con bombas, con equipos hidroneumáticos, con variador de frecuencia, que me permiten que yo tenga mucho mejor confort que los viejos tanques arriba y por la cuarta parte del dinero. Los edificios tienen más subsuelos, hay muchos más autos y las exigencias las lugares, las centralidades o las áreas de mucho tránsito están colapsando. Estacionar en la ciudad vieja es un problema, estacionar en el centro es un problema, y entonces la demanda es ir cada vez más bajo. Y eso es un súper problema desde el punto de vista sanitario, porque no hay prácticas, no estamos acostumbrados a ver cómo nos metemos dentro de la napa. Muchas veces tenemos vertientes o tenemos directamente áreas de saturación y tenemos que estar lidiando con eso. Y la forma habitual de poder resolver eso lo que hace es deprimir napas, a pesar de estar específicamente prohibido. Por lo tanto,
toda la parte de meternos en Napa está siendo un problema severo, particularmente acá y en Punta del Este. El punto siguiente es la densificación de vivienda. Al no haber los esquemas de vivienda de bajo costo, que siguen siendo la apuesta hoy presente de mayor construcción de generación de metros cuadrados, básicamente está yendo hacia las periferias. Por lo tanto, cada vez que yo estoy colocándolo, estoy teniendo problemas con la dotación de servicios. Llevar agua es bastante fácil, llevar saneamiento es terriblemente difícil y está impactando directamente sobre el mercado inmobiliario y sobre el precio del terreno. ¿Qué es lo que, hacia dónde está yendo la sanitaria o cuáles son lo que tiene que pensar la sanitaria hoy en términos de su evolución y que no lo está básicamente encarando? Desde los usuarios hay requerimiento de mayor confort. Están pidiendo o más agua, o prestaciones especiales, o más agua caliente. Estamos con requerimientos desde los usuarios de mayor sustentabilidad. Entonces, así como tengo algunos que quieren llenar el jacuzzi en un minuto, tengo los otros que lo que quieren es ver qué hago, cómo dispongo mis efluentes, si voy a reutilizar agua, si lo voy a hacer. En particular, el Estado está yendo en ese sentido. Por ejemplo, en la SUTEC que se están licitando ahora, piden, ¿vas a reciclar el agua? ¿Qué vas a hacer con el agua pluvial? O sea, hoy ya está en el discurso de cualquier edificio público grande, relevante, ver qué es lo que pasa. Y además, los privados están viendo con buenos ojos algunas reutilizaciones. Algunas son mitos en términos de cuál es su eficiencia, pero otras no son mitos. Y a veces están resolviendo problemas reales. El segundo tema de requerimiento de sustentabilidad es toda la parte de laminación de pluviales. Tiene un componente de bajo impacto sobre las redes de conducción de pluviales, pero también hacen a la reutilización de jardines y de cómo se va a estar haciendo. Por ejemplo, en Chile hoy lo que tenemos es usos máximos, cuál es el vertimiento máximo que tengo por cada predio, aunque sea de un privado, para hacerse una casa. ¿Cuánto es el caudal máximo que yo permito dada lluvia de norma? O sea, no está tan lejos, no estoy hablando de Alemania, estoy hablando de acá cerca. Control de los efluentes de desborde. Seguimos trabajando con el doble discurso de que los pozos negros son útiles, funcionan, pero lentamente se está haciendo al control, porque sabemos que es carísimo y que es un absurdo. Entonces, no puedo controlar desde la institucionalidad, no estoy pudiendo controlar qué es lo que voy a hacer, si permito, si no permito, pero sí puedo empezar a controlar qué es lo que está pasando y además asegurarme de que se conecten. Entonces, las políticas son cada vez más proactivas hacia ver qué hacer, lo que antes se resolvía simplemente por componer un pozo negro ahí y después lo que hago es, me olvido del problema de la gestión y mantenimiento. El otro tema es generación de agua caliente solar, la estamos incorporando en muchos edificios con altibajos, con ciertas omisiones, pero eso impacta y genera instalaciones sanitarias completamente diferentes. En términos de presión, en términos de disponibilidad de espacios, en términos de por dónde pasa el agua. Demanda de mejor calidad del agua. Hay usuarios, hay gente que está como estamos teniendo, no solo desde el punto de vista de la demanda de la industria, estamos teniendo también desde los usuarios, también demandas de agua más blanda, agua filtrada. El episodio que se generó el año pasado en Maldonado y Punta del Este, con la presencia de algas, disparó la presencia, la venta de filtros, pero también puso en la opinión pública que el agua, qué pasa con las calidades de las aguas y si el usuario tiene o no que hacerse cargo de complementar lo que está pasando. Hay demandas de tratamiento y disposición de aguas residuales. No sé cuántos proyectos pasan de cooperativas por mis manos que demanden, pero diría que
el 30% de los que estoy haciendo están siendo hechos en periferias y que necesitan decisiones de cómo colocarlos y sobre todo de cómo mantenerlos. El uruguayo promedio y el funcionario promedio del Estado no cree que vayan a ser mantenidos los sistemas, por lo tanto estamos todavía no pensando en que eso es necesario. Incluso con contradicciones feroces. La más evidente es que hay intendencias que están pidiendo tratamiento primario y hasta secundario de los efluentes y después recibirlos en barométricas que no van a controlar qué es lo que pasa con ellas. Entonces, es como que se está evolucionando hacia una preciosa crisis. El otro tema hacia el que tiene que estar mirando la sanitaria en este momento es qué es lo que pasa con agua de perforaciones. Son cada vez más los edificios que están teniendo perforaciones, edificios públicos y privados. Muchos edificios que están teniendo dobles instalaciones de agua potable y agua no potable, y cómo acondiciono o no el agua, simplemente por un problema de precio. Por ejemplo, de los centros de salud son muchos los que están utilizando redes de agua no potable. Adecuación al cambio climático. Más allá de que las normas fueran o no precisas en cuanto llovía, lo que sabemos es que llueve más, que llueve distinto. Y por lo tanto, los sistemas colapsan, los sistemas sobre todo de conducción, que es lo que más importa en esta presentación. O sea, ¿qué es lo que está pasando con edificios o que no pueden sustentarla o que les entra agua desde los canalones o directamente de las azoteas tradicionales que no están adecuadamente dimensionadas o diseñadas o construidas para poder trabajar a presión? Los sistemas de impermeabilizaciones que utilizamos nosotros no están pensados para trabajar a presión y es lo que está pasando. Mayores demandas en el combate de incendio. Esto no es que se incendie más, simplemente que hay una normativa que se puso al día rápidamente y que está pidiendo estándares muchísimo más altos, por lo tanto eso demanda por lo menos tanques más grandes, está generando demandas de uso de sprinklers y sistemas de control y protocolos de gestión que no estamos acostumbrados. Edificios más altos que demandan tecnología poco conocida. Por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Cómo voy a manejar las presiones? Si lo que voy a tener es una presión uniforme, ¿cómo voy a estar abasteciendo? ¿Cuáles son los que tienen que estar abastecidos primero? ¿Cómo los voy a controlar desde el punto de vista de desagües? ¿Cómo controlo contingencias si yo lo que tengo son tuberías únicas? ¿Qué planes tengo para poder ir haciendo que todo eso no colapse cuando tengo una alta concentración? Todas estas son preguntas para los que proyectan y construyen sanitarias, cosas que tenemos que ir avanzando y que no están todavía en discusión, apenas como percepción. Construcción en zonas con presencia de agua freática, de nuevo, los sanitarios no están acostumbrados y por las dudas siguen recogiendo el agua por drenaje y de contrabando la bombean a los colectores. Crecimiento de empresas de mantenimiento de instalaciones diferenciadas por disponibilidad de tecnología. Hoy día están creciendo, es un negocio floreciente, realmente floreciente. El mantenimiento sanitario es floreciente y en particular hoy tengo cámaras, tengo controles de todo tipo, tengo sistemas de desobstrucción mecánica, etcétera, que hacen que el mantenimiento de las redes pase a ser diferente. Y el otro tema, esto es un popurrí, pero es como las reflexiones de qué es lo que me caía a mí, de para dónde tiene que ir. El mantenimiento hecho desde fuera de los edificios. Estamos acostumbrados a que las redes nuestras son hiper inspeccionables, pero resulta, y además requieren mucho mantenimiento, pero las demandas de ciertos sectores, en particular de los barrios caros, no quieren que les entre gente. No solo estoy hablando de barrios privados, sino que edificios donde no se quiere que el mantenimiento se haga desde las áreas de los apartamentos. Por lo tanto, esto está generando problemas de seguridad. No quiero extraños dentro de mi edificio o dentro de mi apartamento, de mi unidad. Eso da instalaciones diferentes. Cortocircuitos entre las nuevas formas de construcción y las propuestas de redes sanitarias. Estos son cortocircuitos visibles hoy.
Los operadores de los proyectos y la ejecución de redes no participan en los procesos de sistematización de la construcción. O sea, yo traigo un sistema nuevo, es un sistema, digamos, uno nuevo, steel frame, estoy de MDUE, lo que sea. Lo traigo, pero no puedo traer las soluciones originales. Entre otras cosas porque tengo problemas normativos, pero además tengo problemas de escala. Entonces, traigo el sistema y después veo cómo lo resuelvo con componentes flexibles y buena voluntad, y rompiendo lo que me parece que se pueda romper. Salvo excepción, van corriendo desde atrás con soluciones tradicionales, con soluciones repetidas pero fáciles, suficientemente versátiles. Normalmente voy desde atrás y están generando problemas. Por ejemplo, ¿cómo hago para poner en un sistema, en un sándwich de multicapa para poner cañerías? Y genero rajaduras y después veo cómo las reparo. Bueno, el sistema tradicional, los sistemas ya lo tienen pensado, no obstante, no se implementan. Se implementa un sistema constructivo, pero no las instalaciones que tienen que venir atrás y se improvisan. No ha habido recursos, tiempo, investigación, etcétera, para consolidar adaptaciones interesantes. O sea, para poder institucionalizar este sistema, lo que demanda es esto otro. Los sanitarios son particularmente reacios a incorporar sistemas nuevos porque han quedado muy colgados muchas veces de la falta de los proveedores. O sea, la instalación sanitaria se caracteriza por tener componentes pequeños y muy específicos, que si yo no los tengo, y son específicos de cada fabricante, si no los tengo, no puedo reparar, porque las instalaciones, particularmente las de abastecimiento, tienen que ser estancas a mucha presión. Entonces, ¿voy a incorporar acero inoxidable? Lo pienso. ¿Voy a incorporar tuberías que sean flexibles? Lo pienso. ¿Tendré después repuesto dentro de 10 años para poder repararlo? O si un carpintero viene, ¿yo voy a poder repararlo? Si pongo PEX, ¿voy a tener los componentes para poder hacer la reparación que necesito o no? Losas sin vigas que generan interferencias no resueltas con las instalaciones de abastecimiento. La última vez que me pasó fue hace 2 días, que llego a la obra, estaban picando en una hermosa losa con una bruta luz, estaban picando y más o menos me dejan hasta 3 centímetros picado de hormigón. En los contrapisos no me entran las cañerías de abastecimiento y ni siquiera tengo el beneficio de poder ir por cielo raso, porque está prohibido, estoy hablando de propiedad horizontal, no puedo pasar mi abastecimiento por el piso de abajo. Entonces, ¿dónde pongo la cañería? Tendría que meterme en el hormigón, no hay experiencia acá de cañerías metidas dentro del hormigón, envainadas. Entonces, ¿cuáles son las soluciones que puedo tener a mano para poder resolverlo? Lo mismo ocurre con toda la parte de plateas, lo voy a plantear después, pero básicamente, ¿cómo hago para pensar o para darme cuenta, el sanitario se dé cuenta que está interfiriendo con los puntos que a veces son duros de la estructura? En la misma obra, para pasar un caño de 110, la perforación era así, solo que además era al lado de un pilar, en una losa sin vigas, donde tengo la concentración de todas las tensiones. Pero él no sabe, y no está pensado, no está pensada la instalación desde dónde están las fragilidades del sistema estructural. Las instalaciones suspendidas de desagüe se chocan con pases difíciles en los entrepisos. Se pueden hacer pases y se pueden hacer perforaciones, pero con el mercado es pequeño, entonces seguimos haciendo 90% de los casos a maceta y punta. Porque además hay un problema de planificación de obra, entonces cuando yo estoy replanteando, estoy haciendo el replanteo del encofrado, no tengo exactamente claro dónde van a estar los pases, cómo es el proyecto sanitario que quizás ni siquiera exista más allá de un anteproyecto. Los artefactos sanitarios no están normalizados. Nosotros somos importadores de artefactos sanitarios, y si el water es chino, o si el water es brasilero, o si es argentino, o si es nacional, la distancia a las paredes es diferente. Y dejar un pase para un caño de 11 en un lugar que yo no sé, que puede estar entre 10 centímetros y 40 centímetros separado, no es menor.
Pero además, si mi entrepiso está hecho con elementos prefabricados, por ejemplo, viguetas prefabricadas, estoy en un problema porque le puedo estar pegando o no a un nervio. Escasa disponibilidad de cielos rasos verdaderamente desmontables. La norma parte de que va a haber cielos rasos relativamente desmontables y en realidad no siempre cuento. Lo que tengo, el mejor de los casos, es un cielo raso de yeso que después veo si lo puedo dejar bonito. Cambios en los sistemas de fundación de los edificios que generan problemas en la sanitaria, en particular los sistemas de plateas. ¿Dónde pongo las cañerías? De las cooperativas que yo estoy haciendo, el 50% se están haciendo sobre plateas. ¿Por qué? Simplemente porque trabajan con ayuda mutua. Y no es lo mismo trabajar en el barro que trabajar sobre algo consolidado. Y además, en los terrenos periféricos, es frecuente que yo no tenga, que no tenga suelos de buena calidad. Por lo tanto, a pesar de la opinión de los ingenieros estructurales, básicamente se hacen plateas. Eso económicamente compite, es muy competitivo, pero ¿dónde meto las cañerías? Arriba, abajo, en el medio, en vez del hormigón. Y además de eso, ¿cómo cambio las cañerías? ¿Cómo hago para cambiarlas sin generar daños estructurales? Se me rompe una cañería de desagües, digo, bueno, no me preocupa demasiado, porque en definitiva es difícil que me afecte. Y si se me rompe un caño de abastecimiento, ¿qué hago? Tengo que cambiarlo, sí o sí. ¿Por dónde lo paso? Si normalmente es sobre la platea, que está perfectamente horizontal, ¿dónde paso un caño? ¿Por dónde lo paso? Si no tengo contrapiso. Y lo otro es un problema relativamente menor, pero que está haciéndose presente. No es nuevo, pero sí que hay una manía nueva de los que proyectan y construyen estructuras, de que se han dado cuenta que es mucho más barato en términos de muros poner los componentes estructurales cerca del piso. Y los caños ya no pasan. O sea, no solo tengo vigas de equilibrio que estamos en el orden de 50, 60 centímetros de espesor, sino que no tengo por dónde pasar. Entonces, las estructuras no se están pensando en términos, o quienes las construyen, a quien diseña un pilotaje o una estructura, le da lo mismo que esté 20 centímetros más abajo o más arriba. Pero para cuando llega al sanitario, normalmente ya están hechas y empiezo a tener problemas. Y obviamente no puedo hacer un pase en una viga de 60 centímetros. Problemas con el agua de napa en edificios con subsuelos. Básicamente hay una toma de decisiones que en algún momento tiene que verse, y es si vamos a hacer barcos como los argentinos o si vamos a seguir deprimiendo. Pero en principio tenemos que hacer barcos. Lo que pasa es que los ingenieros no dicen que tienen que hacer barcos. Barco significa que estamos flotando y que si algo de agua llega a pasar, entonces lo tengo que recoger por arriba. Y además tengo que hacer aguantar las subpresiones, lo cual me da espesores de hormigón interesantes, 1 metro, 1,5 metros, 2 metros, depende de qué tan profundo vaya. El hecho es que me estoy metiendo dentro de las napas. Para tener un orden de magnitud, he estado en edificios en Punta del Este que están bombeando 1 millón de litros por día de agua de napa. Simplemente la deprimen y estemos bombeando, significa desgaste, no solo que están los colectores por la mitad de agua de napa, sino que además estamos teniendo arena fina que finalmente se filtra, desgaste de bombas y además consumo eléctrico por esto. Y además permanentemente en jaque, porque si se me rompe el sistema, quedo de agua hasta arriba, me quedan flotando los autos. Oportunidades para las redes sanitarias desde la industrialización. ¿Qué cosas se pueden hacer y que realmente significa descubrir dónde está la demanda y la posibilidad de poder serializar componentes? Prefabricación de componentes complejos. En Brasil, por ejemplo, uno puede comprar una araña de abastecimiento para baños cuadrados, o sea, hay planos tipo y hay arañas tipo. Entonces yo puedo tener componentes que los puedo poner. Incluso puedo tener el clásico, la mitad de los sistemas industrializados en los cuales yo no puedo poner la cañería dentro, tengo que ir por detrás de los baños cubriéndolo o tapándolo con un yeso o con una placa cementicia o tapándolo con los muebles de cocina. ¿Tá?
abastecer así los baños y tener las redes exteriores, porque no los puedo perforar, llámese inox, llámese Royal Building, etc. Entonces tengo que ver cómo lo hago. Yo puedo comprar arañas y puedo instalarlas, no tengo problema, pero no se venden acá. Nadie las ha podido vender, entre otras cosas porque no tenemos baños tipo. Arañas para instalaciones de desagües suspendidas, lo mismo, podría tener perfectamente eso resuelto y entonces como componente me sería mucho más barato. Baños completos prefabricados para asentamientos precarios. Esto ha sido una demanda real en Uruguay y que ha tenido severísimos problemas. Decían, bueno, tengo un rancho, tengo 2 habitaciones, 3 habitaciones y necesito por lo menos que puedan tener la principal contaminación es por enfermedad de transmisión hídrica, quiero darle un water y un sistema y eventualmente puedo hasta conducir los desagües, pero tengo que meterle un baño. ¿Cómo hago? ¿Por dónde le meto el baño? Tengo que hacer una unidad compleja de baño, liviano, y que lo pueda pasar por arriba de las casas. Bueno, hay que hacerlos. Se pueden hacer. Hay un intento del plan Juntos de poder hacerlo. Han habido formatos, pero que todavía no se han generalizado. Y hasta que no tenga economía a escala, no tiene demasiado sentido económico. Tanques prefabricados de mayor tamaño con mayor versatilidad. Se está pasando a los tanques de plástico, pero hay solo un fabricante que los hace de medida y entonces los costos todavía dejan de ser interesantes. Entonces hoy si quiero construir barato tengo que usar tanquecitos, redes de tanquecitos de 2000 litros. Por lo menos en Montevideo y probablemente en Canelones, que es donde se es más estricto con que cumplan con la norma UNIT. Existen tanques, pero la sola exigencia de que tiene que tener tapa lateral inhibe a la mayoría de los fabricantes de rotomoldeo. Entonces hay que ir a soluciones bastante caras. Sistema de presurización con sistemas con gestión estandarizada. Hoy, si yo quiero poner un sistema de presurización y de control de contingencia, lo tengo que inventar. Igual que tengo que inventar los sistemas de control de incendio, pero peor cuando tengo que abastecer redes. Cada vez que yo estoy bombeando, necesito tener un plan de contingencia. ¿Qué pasa si no tengo agua, si no tengo corriente eléctrica? ¿Cómo hago para que eso se sistematice? Relacionado con lo que decía antes de los baños prefabricados, modulación de baños de bajo costo y alta repetitividad. O sea, así como en Brasil a nadie se le ocurre hacer una escalera de hormigón armado, construirla con escaleristas, simplemente la traen, la suben al camión y la compro el modelo tal que tiene tal y tal, y entonces voy y los compro. También puedo tener baños que estén estandarizados, por lo menos para donde el mercado se repite mucho. Otro es interceptores de grasa con mantenimiento automático. Esto es un debe enorme. Los mantenemos mecánicamente muy mal y podríamos estarlos controlando químicamente. No lo estamos haciendo y nadie ha traído, que yo sepa, interceptores de grasa de bajo mantenimiento simplemente con dosificadores químicos. Tener mejores pases en estructura. Cada pase sale mucha plata. Mejores atravesamientos de techos, es un tema de economía a escala también. Alcanza con que yo tenga componentes que no los traen, entonces hay que hacerlos artesanalmente. ¿Cómo hago para pasar un techo liviano? Si yo tengo una chapa canalada no tengo forma de poder, tengo que inventar y traer un cinguero para que me lo resuelva como puede. Si no, tengo que estar atravesando por la cumbrera y ahí tengo la tercera parte de problemas nomás. Esto, en la industria, si se industrializa, no tengo problema. Sistemas de ventilación por válvulas. Esto es una forma nueva de concebir todas las instalaciones de ventilación, donde lo que tengo son válvulas de admisión de aire y donde yo preveo que me va a salir, de donde me podrían salir gases con mal olor, yo los puedo amortiguar. La norma, que es de la década del 40, sigue creyendo que yo estoy eliminando gases a la atmósfera, y en realidad lo que estoy haciendo es solamente controlar presiones para no perder el agua de los sifones. Básicamente no tengo por qué tener eliminación de los gases en la mayoría de los casos, salvo que tenga fuerte generación de descomposición anaeróbica, por ejemplo en fosas sépticas o donde tengo descomposición de materia orgánica. Si no, me alcanza con amortiguar, absorber las presiones de forma tal de que el agua pueda correr y que no me genere problemas de salte de sifones. Esto todavía no está admitido acá.
Dificultades desde la normativa vigente. Espero no ganarme más enemigos. La normativa no apunta a algunas eficiencias necesarias. Lo que pide básicamente es que se cumpla todo lo que previó y además que esté construida con materiales que haya registrado, pero no revisa si funciona bien o mal. Por ejemplo, no dice cuánta agua tiene que salir con la canilla. No dice cómo es la generación de agua caliente que tengo que tener. No dice cuál es la capacidad de conducción que debo tener si yo tengo un techo liviano o si tengo un techo pesado. O sea, un techo horizontal. No dice qué pasa, no dice cómo se controla una contingencia, no dice, no hay una propensión a bajar los costos. Yo empecé la presentación diciendo que hay que bajar el costo del metro cuadrado, y las instalaciones sanitarias nuestras son carísimas. No solo son malas, sino que son carísimas. Entonces, es tiempo de revisarlo. Resultan casi inaplicables las soluciones constructivas de otros países, básicamente por los interceptores de grasa domésticos. Se siguen exigiendo y como en otros países no hay que inventarlo. Pero entonces eso es parte de la red primaria o parte de la red secundaria. Entonces es un híbrido, es un intermedio, pero entonces me genera problemas en su concepción total. Ni estamos como los americanos, que todo es primario, ni estamos como los españoles, donde las redes o Argentina, para ir más cerca, donde las aguas de grasa son desagües primarios. Entonces estamos en un híbrido que no lo podemos construir, tenemos que inventar, y para hacerlo en pequeña escala tenemos que pagar mucho más y llenar de ventilaciones. En desagües es sustancialmente diferente a la internacional porque parte de los componentes de soluciones prefabricados aquí no sirven. Creo que este es el último punto. No, implementación de las normas de propiedad horizontal, normativas parciales y poco útiles. Cada uno interpreta la ley de propiedad horizontal como quiere, y hay estilos de interpretarla. Montevideo tiene un estilo, Canelones tiene otro, y particularmente en Cerro Largo otro, y particularmente en Colonia otro, ¿no? Lo que dice es que las instalaciones son comunes y por dónde tienen que pasarse, pero después me pueden obligar a un montón de barbaridades. Y además hay mucha cosa no resuelta. Por ejemplo, ¿qué quiere decir área de propiedad común y uso exclusivo? ¿Hasta dónde tengo que ir? ¿Hasta dónde tengo permisos? Los brasileños ni se complican. Está todo sometido a servidumbre, porque si no saben que no pueden construir. Y entonces, si tengo un conjunto de viviendas que tengo que salir con el fondo, establezco servidumbre sin más y sigo. Si yo tengo que estar saliendo hacia adelante, muchas veces me está generando problemas severos en lo económico. Alcanzaría con niveles de acuerdo, pero tendrían que ser, vamos a ponernos a pensar qué pasa con la ley de propiedad horizontal y entonces ponernos de acuerdo. Por ejemplo, ¿por qué puedo pasar los caños de desagüe pero no me dejan pasar los caños de abastecimiento? ¿Por qué? Si es tan importante o más, porque lo que yo no quiero se está rompiendo arriba porque genera un perjuicio. ¿Qué me genera más perjuicio? ¿Una instalación de abastecimiento perdiendo o una instalación de desagüe perdiendo? No obstante, las instalaciones de desagüe puedo colgarlas y desde hace no mucho, y en Montevideo hay departamentos que no lo permiten, por ejemplo Colonia, pero no puedo pasar las cañerías de abastecimiento, que son las que me van a estar tirando miles de metros cúbicos, miles de litros. Está como para poder revisarlo todo esto, para poder tener eficiencias razonables. No. Me parece que era eso. Tenía duplicadas diapositivas. Era eso la presentación. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿No? Bien. Muchas gracias.